¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo encontrar el dominio y el rango de cualquier función exponencial, como todas estas que vemos aquí y muchas más. La idea al final del video es que ustedes, cuando vean la función, ya sepan cuál es el dominio y el rango. Simplemente observando la función, la idea es que al final les voy a dejar el ejercicio de práctica que va a hacer. Les voy a escribir varias funciones y ustedes, simplemente pensando un poquito, van a decir el dominio es este y el rango es este. Además, para poder aprender esto, vamos a ver las diferentes transformaciones que tiene la función exponencial. La idea es que ustedes comprendan muy bien qué es la función exponencial y qué sucede cuando a la función exponencial se le ponen o se le quitan diferentes números o diferentes signos. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Y bueno, como les decía en la introducción, vamos a hablar de dominio y rango y de transformaciones. En resumen, eso es de lo que vamos a hablar. La idea es que se queden hasta el final del video porque les voy a explicar de varias formas cómo encontrar el dominio y el rango con gráficos y sin gráficos. La idea es que ustedes no necesiten ver el gráfico para saber el dominio y el rango de la función y que además sepan cuáles son las transformaciones. Este gráfico, o más bien el gráfico de esta función y el dominio y el rango ya lo vimos en el video anterior, que es como la función exponencial normalita. Cuando hay un número elevado a la x, que acordémonos que el dominio y el rango de esta función son, el dominio serían todos los reales y el rango serían solamente los reales positivos, o sea, desde 0 hasta infinito. Eso ya lo vimos en el video anterior, les recomiendo que si no lo han visto, observen ese video para que comprendan qué es la función exponencial. Bueno, aquí vamos a hablar de las transformaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sucede cuando a ese 2 elevado a la x se le pone un negativo atrás? ¿O qué sucede cuando a ese 2 a la x, además del negativo, se le suma algo? ¿O qué sucede cuando a ese 2 a la x se le resta algo? O incluso, ¿qué sucedería si nosotros a ese 2 a la x le hacemos muchas transformaciones? Por ejemplo, le ponemos otro 3 aquí en el exponente, o le restamos 5 en el exponente, o le agregamos negativo, o le sumamos un número, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a ver en este video y que ustedes sepan cuál sería el dominio y el rango de esta función. De una vez se los digo, miren que me acabo de inventar el ejercicio y ya sé que el dominio de esta función son todos los reales y el rango serían los números desde menos infinito hasta 5. Muy sencillo, así eso es lo que ustedes van a aprender a hacer al final de este video. Pero bueno, vamos a hablar de las transformaciones. ¿Qué son las transformaciones? Como les decía, cuando se le agrega un signo, o cuando se le suma un número en el exponente o en la base, o cuando se multiplica por un número, o cuando se le cambia el signo al exponente. Todas esas se llaman transformaciones de la función exponencial. Vamos a empezar, primero que todo, pues con una función exponencial que ustedes espero que ya conozcan, que es la función y igual a 2 elevado a la x. El gráfico de esta función, o más bien, este es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la x, que recordemos que también se puede escribir como f de x igual a 2 elevado a la x. Simplemente esta es la función como la normalita, ¿sí? Que ya sabemos que corta al eje y en el número 1, que es una función creciente, todo eso lo vimos en el video anterior. Vamos a ver las transformaciones. Primero, ¿qué pasa si a ese 2 elevado a la x se le llega a cambiar el signo al exponente? ¿Qué sucedería cuando ustedes tengan una función que tiene un exponente negativo? Vamos a hablarlo, vamos a verlo en el gráfico. Esto es lo que sucede, ¿sí? Este nuevamente es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la x, pero si le llegamos a cambiar el signo al exponente, 2 elevado a la menos x, lo que estamos haciendo es esto, es hacerla como un espejo, hacer una reflexión con respecto al eje y. Este es el eje y, este es el eje x, ¿no? Pero, como además de saber cuáles son las transformaciones, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo encontrar el dominio y el rango de cualquier función exponencial, ¿sí? Ya sabíamos que el dominio y el rango de esta función, el dominio son todos los reales, el rango son los reales positivos. ¿Qué pasa si se le cambia el signo al exponente? Sigue igual. Si nosotros observamos el dominio de esta función, va desde menos infinito, porque el gráfico empieza por allá a la izquierda en menos infinito, va abarcando todos los números reales. De una vez les voy adelantando. El dominio de cualquier función exponencial son todos los números reales. Bueno,
Entonces, en esta función, el dominio son todos los números reales de esta función y el rango también son solo desde 0 hasta infinito. Ah, bueno, les quería aclarar algo. Aquí vamos a ver que sin importar qué cambio se le haga al exponente, ¿sí? Hablando de qué cambios, de que se le sume a... Estoy hablando del exponente. Si a ese exponente se le cambia de signo, se le multiplica por un número, se le suma o se le resta algún número, sin importar qué cambios se hagan en el exponente, el dominio y el rango van a seguir siendo los mismos. ¿Va a cambiar? Ahorita les digo cuándo va a cambiar. Bueno, pero bueno, esta es la primera transformación que se le podría hacer a una función exponencial, que sería cambiarle el signo al exponente. Si se cambia el signo del exponente, lo que se hace es una reflexión con respecto al eje Y, pero el dominio y el rango siguen siendo exactamente los mismos. Ahora vamos a ver qué pasa si la transformación no es esta de cambiarle el signo, ¿sí? ¿Para qué nos van a servir todas estas transformaciones? Porque ustedes dirán, pero bueno, ¿para qué me sirve todo eso? Para que cuando ustedes observen una función ya sepan qué transformaciones fueron las que se le hicieron, ¿sí? Con eso vamos a practicar más adelante. Bueno, siguiente transformación. ¿Qué pasa si se multiplica el exponente? ¿Sí? Nuevamente, esta función era la función base, digámoslo así, que es y igual a 2 elevado a la x. ¿Qué pasa si ese exponente se multiplica? Por ejemplo, este sería el gráfico, este es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la 2x. Se le multiplicó por 2. ¿Qué es lo que pasa cuando se multiplica? Que cambia la inclinación, va a seguir siendo creciente, va a seguir cortando al eje Y en el número 1, pero va a cambiar la inclinación. Si se multiplica por un número mayor que 1, la inclinación va a ser mucho más grande, pero aquí, este es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la 0,5x. Si se multiplica por un número que está entre 0 y 1, la inclinación va a disminuir, va a ser menos inclinada nuestra gráfica. Pero lo importante de esto es analizar el dominio y el rango, sin importar si se multiplica por 2 o por 3 o por 5 o por 10 o por 0,1 o por 0,4, sin importar por qué número se multiplique, positivos, ¿no? Porque si son negativos ya estaremos haciendo dos transformaciones, cambiarle el signo y multiplicarlo, ¿no? Ya lo vamos a practicar ahorita más adelante. Bueno, si lo que hacemos en la transformación es multiplicar la x, el dominio siguen siendo todos los reales, porque siempre van a ser todos los reales, y el rango va a seguir siendo desde 0 hasta infinito, ¿sí? O sea, hasta el momento resumen, si al exponente, no importa si el exponente es positivo o negativo, el dominio y el rango va a ser el mismo. No importa si al exponente se le multiplica, simplemente el dominio y el rango va a seguir siendo el mismo. Hasta aquí el resumen. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros tenemos cualquier función, por ejemplo, y igual a 3 elevado a la 2x, o y igual a 5 elevado a la 0,3x, o y igual a 8 elevado a la menos 5x, ¿sí? Todas estas funciones, solamente observándolas, ustedes ya saben, a esta qué transformación se le hizo, se le multiplicó por 2, a esta qué transformación se le hizo, se le multiplicó por 0,5, y a esta se le hicieron dos transformaciones. Una, se le puso negativo y otra se le multiplicó por el número 5. Pero sin importar eso, se le hizo una o dos transformaciones. El dominio y el rango de esta función y el de esta son el mismo. Dominio, todos los reales. Rango, solamente los positivos, desde 0 hasta infinito. Hasta aquí vamos en la conclusión, como les decía, de que sin importar qué cambio se le haga al exponente, ¿sí? En cuanto a signo y en cuanto a multiplicar por un número, siempre el dominio y el rango van a ser el mismo. Seguimos con la tercera transformación que se le puede hacer al exponente, que es sumarle o restarle, ¿sí? Nuevamente, este es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la x. Pero este es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la x menos 2. Y este es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la x, pero más 2. ¿Qué sucede cuando al exponente se le suma o se le resta? Lo que estamos haciendo cuando se le suma o se le resta es que se corre el gráfico para la izquierda o para la derecha, no es más.
Miren que se corre al contrario del signo. Miren que aquí estamos sumando 2, o sea que se corre 2 a la izquierda. Aquí estamos restando 2, o sea que se corre 2 hacia la derecha. Por ejemplo, si ustedes tienen una función a la que se suma 5, ya saben ustedes mentalmente que fue que se corrió 5 unidades para la izquierda. ¿Sí? Pero lo que nos interesa también, además de saber las transformaciones y qué es lo que se le está haciendo cuando se le agregan cositas a la función, es ver el dominio del rango. Dominio, miren que todas estas funciones empiezan desde menos infinito y van hasta infinito. No importa aquí que esta subió hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, porque recuerden que esa sigue subiendo y sigue yéndose más hacia la derecha. Entonces, de todas estas funciones, el dominio son todos los reales y el rango son los números positivos desde 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces, sin importar qué transformación se le haga al exponente, ¿sí? Sumando o restando números, multiplicando o restando números o cambiando de signo, siempre el dominio y el rango va a ser el mismo. Ahora sí vamos a ver las transformaciones en las que va a cambiar el dominio del rango. Bueno, primero que todo vamos a ver la transformación en la que cambiamos el signo de la función. ¿Qué pasa si cambiamos el signo de la función? Lo que pasa es esto, ¿sí? Nuevamente, este es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la x, pero este es el gráfico de la función y igual a menos 2 elevado a la x. ¿Qué pasa cuando la función se le cambia el signo? Que miren que lo que hacemos es una reflexión con respecto ahora al eje x. ¿Sí? Como se hizo una reflexión, ya vemos que va a cambiar el rango. Siempre lo que cambia es solamente el rango. Resumen hasta el momento, a mí me gusta ir haciéndoles resumen. Si se cambia algo en el exponente, como lo vimos, el dominio del rango sigue siendo igual, pero si se le cambia el signo a la función, ¿sí? Aquí abajito, lo que vamos a hacer es una reflexión, entonces va a cambiar el rango, ¿sí? Si ustedes observan este gráfico, los invito a que pausen el video y ustedes piensen cuál será el dominio y el rango de esta función, ¿sí? Ya se los voy a decir, el dominio de esta función siguen siendo todos los números reales, como les dije al comienzo. Todas las funciones exponenciales tienen como dominio todos los reales, pero lo que cambia es el rango. Miren que en este caso, esta gráfica iba en solo los positivos, mientras que esta va solamente en los negativos. O sea que el rango de esta función es o son todos los negativos, desde abajo, desde menos infinito hasta 0. ¿Sí? Entonces, resumen hasta el momento, si nosotros tenemos la función y igual a menos 5 elevado a la x, ya se sabe que el rango son los negativos. Y igual a menos 7 elevado a la x, el rango son los negativos. Y así con cualquier número negativo, no importa si es decimal entre 0 y 1. Por ejemplo, y igual a 0,3, perdón, menos 0,3 elevado a la x, porque estamos hablando del signo, ¿no? El dominio de esta función, todos los números reales. El rango serían solamente los negativos. ¿Por qué? Porque esta función es negativa. ¿Listos? Última transformación y ya vamos a practicar ahora sí con las funciones, que creo que es lo que ustedes quieren. Última transformación, ¿qué es lo que pasa cuando a la función se le suma o se le resta algún número? ¿Sí? Nuevamente, esta rojita es la gráfica de la función y igual a 2 elevado a la x, pero esta de aquí abajo es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la x, pero más abajo. ¿Cuánto bajó? 2 unidades, o sea, menos 2. Y este es el gráfico de la función y igual a 2 elevado a la x, pero en este caso se subió 2 unidades, o sea, más 2. Eso es lo que se hace cuando a la función se le suma o se le resta una constante. La estamos subiendo o bajando. En ese caso sí cambia el rango también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dominio y el rango de todas estas tres funciones, 2 elevado a la x, 2 elevado a la x menos 2, 2 elevado a la x más 2, el dominio son todos los reales. Lo que cambia cuando se cambia de esta forma es el rango. Miren el rango de esta función, miren que ya no va desde 0 hasta infinito, sino va desde 2 hasta infinito. Miren que la clave es este número, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver que las dos claves es observar o son observar este número y observar el signo que esté. Y ya, con eso ustedes van a saber el dominio del rango. Pero la idea es que también puedan justificar. Yo sé que ese es el dominio del rango. ¿Por qué? Porque se le hicieron las siguientes transformaciones. Y así, mejor dicho, ustedes van a descrestar a su profesor o a su profesora. Bueno, entonces,
El rango de esta función ya empieza desde 2 hacia infinito, entonces el rango es desde, había escrito disque 0, desde 2 hasta infinito. Mientras que el rango de esta función empieza desde menos 2 hasta infinito. Ya sabemos todas las transformaciones. Bueno, me faltó una que sería multiplicar. Ah, no, esa ya la vimos multiplicar. Ah, sería la de multiplicar aquí por otro número, pero esa no tiene mucho cambio, ¿sí? Simplemente cambia también la inclinación, así como lo cambia cuando multiplicamos en el exponente. Bueno, resumen hasta el momento. Vimos 5 diferentes transformaciones, 3 que eran en el exponente y 2 que eran abajo, ¿sí? En la base, ¿sí? Si se hacen transformaciones en el exponente, la función no cambia. No importa cuál función sea, con transformaciones solamente en el exponente, el dominio es o son todos los reales y el rango son solamente los reales positivos, ¿sí? Si se cambia el signo del exponente, si se le multiplica un número al exponente o si se le suma algo al exponente o se le resta. Dominio y rango, lo mismo. Pero, ¿qué pasa si se suma o se resta? Como en este caso, lo que estamos haciendo es subiendo la función o bajándola. En ese caso, cambia el dominio y el rango. Y simplemente el dominio y el rango va a incluir este número. En este caso, 2 positivo y en este caso, 2 negativo. Y el otro, la otra transformación, si se le cambia el signo a la función, simplemente van a ser los de abajo. No es más. Bueno, vamos a practicar. Entonces, para la práctica vamos a ver esta función. La función menos 2 elevado a la x más 1 más 3. Lo primero que tenemos que observar es qué transformaciones se le hicieron, o sea, qué se le agregó a la función base. ¿Cuál es la función base? La función base, en este caso, es lo que vemos aquí, solamente esto. Esta es la función base, 2 elevado a la x. ¿Qué se le hizo o qué transformaciones se le hicieron a esta función? Aquí yo observo que se le hizo un cambio, que fue el signo. Se le hizo otra transformación, que fue sumarle 1 al exponente. Y se le hizo otra transformación, que fue sumarle 3 al exponente. Si nosotros, sumarle 3 a la función, ¿sí? Si nosotros ya tenemos en cuenta, yo ya sé que el dominio y el rango de esta función, dominio todos los reales, rango desde menos infinito hasta el número 3, ¿sí? Como les decía, miren que lo único que tenemos que observar es qué signo hay y qué número hay aquí agregándose o quitándose. El exponente no importa, pero vamos a verlo en el gráfico cómo se analizaría, ¿sí? Voy a hacerlo despacito para que ustedes al final en el ejercicio de práctica les voy a dejar varias funciones y ustedes van a decirme dominio y rango. Bueno, y también pues ya van a saber cuáles son las transformaciones porque vamos a seguir practicando con las transformaciones. Bueno, entonces empezamos observando la función base, que es 2, por aquí está, 2 elevado a la x, ¿sí? Esta es la función y igual a 2 elevado a la x. Esto se puede hacer igual si fuera 5 elevado a la x o 7 elevado a la x o 0,8 elevado a la x o 2/3 elevado. Es lo de menos. El número no importa, ¿sí? Para el análisis que estamos haciendo. Empezamos a analizar la gráfica básica. 2 elevado a la x, esta es la gráfica. Hay 3 transformaciones que ya las vimos. Vamos a ver en el gráfico una por una la transformación. Primero, el orden es lo de menos. Ustedes pueden decir, yo primero quiero hacerle la transformación del negativo, luego la del 3 y luego la del 1. O primero la del 3, luego la del negativo, como quieran. No importa el orden de las transformaciones. En este caso yo voy a escoger primero hacer la transformación del exponente. ¿Por qué voy a hacer primero esa? Porque esa no cambia el dominio y el rango, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a la función y igual a 2 a la x le sumo 1 al exponente? O sea, 2 elevado a la x más 1. ¿Cuál sería el gráfico? El gráfico sería este, ¿sí? O sea, esta es la función. Ya estoy como cansón con eso, ¿no? 2 elevado a la x y este sería el gráfico de la función y igual. Perdón, aquí la transformación que hice, sí, fue simplemente correr la 1, ¿no? 2 elevado a la x más 1. Solamente le he hecho una transformación, pero en este caso el dominio y el rango siguen siendo los mismos. ¿Cuál es el dominio y el rango de esta función? Y de esta también. Dominio, todos los reales, y rango, solamente los números positivos, ¿sí? Vamos en esta función. Y igual a 2 a la x más 1. ¿Qué otra transformación le tenemos que hacer? Falta hacerle la transformación del signo, ¿sí?
falta agregarle el signo y falta agregarle el 3, ¿sí? ¿Cuál transformación hacemos primero? La que sea. Miren que la gráfica, como se corrió hacia la izquierda, pues ahora ya va a pasar es por el número 2. No importa, el dominio y el rango son los mismos. Vamos ahora a agregarle el 3 acá. A esta función 2 elevado a la x más 1, le vamos a agregar el número 3. O sea, esta era la gráfica de la función. Y igual a 2 elevado a la x más 1, pero esta ya fue agregándole la otra transformación. Y igual a 2 elevado a la x más 1, pero sumándole 3. ¿Por qué? Porque la subimos 3 unidades. Ahora sí, en esta transformación sí cambia el rango, ¿sí? ¿Cuál va a ser el rango? La idea es que ustedes vayan pausando el video y vayan diciendo, el dominio y el rango de esta función es tal, ¿sí? Entonces, de esta función ya sabíamos el dominio y el rango, que era el normalito, pero de esta función, el dominio siempre será el mismo, todos los reales, y el rango, como se subió 3 unidades, entonces miren que el rango, como les decía, siempre va a incluir este número. Ya no es desde 0 hasta infinito, sino desde 3 hasta infinito, ¿sí? Miren que ya vamos acercándonos cada vez más a la función que queremos analizar. ¿Qué le falta a esta función para ser igual a esta? Solamente hacerle la última transformación de agregarle el signo. Entonces, ¿qué pasa si a esta función, que era la función y igual a 2 a la x más 1 más 3, ¿qué pasa si se le cambiaba el signo? Acordémonos que es una reflexión, ¿sí? En este caso con respecto a la asíntota, que sería y igual a 3, ¿sí? O sea, simplemente se volteó hacia abajo, como que se cayó. Estaba cansadita y se cayó. Qué ejemplo tan espectacular, ¿no? Este sí ya es el gráfico de la función y igual, bueno, menos 2, x más 1 más 3. Analizamos entonces el dominio y el rango de la función que nos interesaba, que el dominio, como siempre, son todos los reales, pero el rango ahora son los números de abajo, desde menos infinito hasta el número 3. ¿Cómo sé rápidamente cuál es el rango? Miren que aquí dice negativo y aquí dice más 3. O sea, inicia desde menos infinito y va hasta 3. Facilísimo, ¿sí o no? Si aquí fuera positivo, ya desde 3 hasta infinito, ¿sí? Pero bueno, vamos a practicar, o más bien les voy a dejar el primer ejercicio de práctica a ustedes. Bueno, aquí estaba ya el gráfico de la función, ya el que teníamos que observar. Dominio de todos los reales, rango desde menos infinito hasta 3. Ahora sí, el ejercicio de práctica. Aquí tenemos otras dos funciones en las que hicimos otras transformaciones, pero pues ustedes van a realizar o decirme o escribir ahí en los comentarios o ustedes mismos o mismas hallar el dominio y el rango de esta función. ¿Cuál es el dominio y el rango de esta función? Los invito a que pausen el video, practiquen, digan cuáles transformaciones se le hicieron y luego analicen el dominio y el rango de esta función, ¿sí? Cuando ustedes estén en clase, su profesor les va a decir, bueno, ¿cuál es el dominio y el rango de esta función? Eso es lo que les va a decir, ¿sí? Y ustedes lo pueden descrestar diciéndole, mire, yo le hice estas transformaciones para que se lo ganen. Bueno, empezamos. Primero, lo que hay que analizar es cuál es la función base. La función base solamente es esto que dice aquí, 3 elevado a la x, ¿sí? Que el gráfico es este. No interesa mucho, simplemente es un gráfico muy similar que corta al eje y. En el número 1, este es el eje x, este es el eje y. Pero se le hicieron en este caso solamente dos transformaciones. Una en el exponente, que eso no importa mucho, y otra a la función, que eso sí importa para el dominio y el rango. Bueno, espero que ustedes estén viendo lo tan fácil que es. Si no lo están viendo fácil, tranquilas, tranquilos, que ya vamos a ver más ejemplos para que vean lo sencillo que es. No hay problema, la clase termina hasta cuando ustedes comprendan. Bueno, y si no, otra clave es devolver el video. Pero bueno, empezamos con la función base y tenemos que hacerle estas dos transformaciones. Una al exponente y otra a la función. Yo primero voy a hacerle ahora, para que se den cuenta que la función, que las transformaciones no hay que hacerlas en un orden, puede ser en cualquiera.
En este caso voy a hacer la transformación de de restarle 4. ¿Qué es lo que pasa cuando le restamos 4? Acuérdense que lo que se hace es que se baja la función 4 unidades. Entonces aquí está nuestro gráfico, en el que ustedes ya saben, miren que aquí teníamos la base y le hicimos la transformación, solamente restarle 4. El menos 2 todavía no se lo hemos agregado, ¿sí? Estamos analizando poquito a poco la función. Dominio, como siempre, todos los reales, pero el rango en este caso cambia porque acuérdense que cuando cambia algo aquí o aquí en el signo, ahí es donde cambia el rango. En este caso el rango ya incluye al número menos 4, como lo vemos aquí en el gráfico. Rango desde menos 4 hasta infinito. Seguimos haciendo la última transformación, que es restarle 2 al exponente, pero esa resta de restarle 2 al exponente no va a cambiar el dominio del rango, o sea que el dominio del rango de esta función ya sabemos que es desde menos 4 hasta infinito. Sin embargo, esta gráfica que es la azul, vamos a hacerle la última transformación, restarle 2. Acordémonos que cuando se le resta al exponente lo que se hace es correr la gráfica a la derecha, en este caso 2 unidades, pero el dominio sigue siendo el mismo y el rango sigue siendo el mismo, desde menos 4 hasta infinito, y aquí lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Dominio de esta función, dominio todos los reales, rango desde menos 4 hasta infinito. Espero que estén viendo lo sencillo que es, y aquí tenemos por último pues el gráfico de toda la función, dominio todos los reales. Ah, no, perdón, este ya es el otro ejercicio. Nuevamente los invito a que pausen el video y analicen esta función, ¿sí? Como siempre, espero que ya hayan pausado el video los que querían hacerlo como práctica. ¿La base cuál sería? O la función base a analizar. La función y igual a 5 a la x, que este es el gráfico. Eje x, eje y. ¿Cuál es el dominio de esta función? Dominio de los reales y rango desde 0 hasta infinito, siempre sucede ese, y aquí se le hicieron 3 transformaciones. Una, el signo, que ese signo sí importa para el dominio y el rango. 2, se le sumó al exponente, que ese no va a cambiar el dominio y el rango. Y 3, se le sumó 3, que ese sí cambia el dominio y el rango. De una vez espero que ya sepan cuál es el dominio del rango. El dominio de esta función ya la vamos a analizar, pero el dominio de esta función son todos los reales, y el rango es desde menos infinito hasta 3. Miren lo sencillo que es. Y lo importante no es que sabemos cómo se hace, sino también por qué es que se hace así. Bueno, vamos a hacerle las 3 transformaciones ya más rápido. Primero que todo voy a hacer la transformación del signo, siempre diferente. Bueno, entonces, como se le hace la transformación del signo, lo que estamos haciendo es que, ¡pum!, se cayó. Esa es la transformación del signo. Por eso el rango va a ser todo lo contrario de lo que era antes. El dominio son todos los reales y el rango, que antes eran todos los positivos, ahora son todos los negativos. O sea, desde menos infinito hasta 0. Pero me falta hacerle esta es la función agregándole el negativo. Pero me falta hacerle 2 transformaciones, este signo y este 3. ¿Cuál voy a hacer primero? Voy a hacer la del exponente. Puede ser cualquiera, ¿sí? Si se le agrega al exponente, acordémonos que no cambia, simplemente lo que estamos haciendo es correrla a la izquierda o a la derecha. En este caso, esta era la función base, ¿sí?, que era la función y igual a menos 5 elevado a la x, pero esta fue corriéndola para la izquierda porque se le sumaba 4 unidades. Dominio todos los reales, rango también no cambia desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Sigue siendo el rango igual a la anterior transformación que habíamos hecho, ¿no? Cuidado con eso. Ya le hicimos 2 transformaciones, solamente falta agregarle el número 3, que esa sí va a cambiar el rango. ¿Por qué? Porque acordémonos que lo que estamos haciendo es bajarla o subirla. En este caso, como sumamos 3, subimos la gráfica 3 unidades. Y esta es la gráfica de nuestra función que queríamos. Dominio, todos los reales. El rango de esta era desde menos infinito hasta 0, pero de esta ahora es desde menos infinito hasta 3, como les decía al comienzo del ejercicio. Y listos. Esto fue con gráficos. Pero como la idea es que comprendan bien, y la idea es que si tú estás viendo esta parte del video, es porque quieres comprender bien. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio. Me voy a inventar cualquier función, le voy a hacer muchas transformaciones,
y te voy a explicar, bueno, yo lo hago mentalmente, pero te voy a explicar qué es lo que yo hago mentalmente o cómo hacer las transformaciones, de pronto para que le justifiques a tu profesor o profesora cómo fue que hiciste el ejercicio, porque a veces uno como profesor no vale solamente la respuesta, porque puede ser una copia, sino vale el proceso. Entonces tú puedes enseñarle incluso a tu profesor ese proceso, si de pronto él o ella no lo saben. Bueno, entonces vamos a hacer, me voy a inventar cualquier función. Voy a escribir cualquier cosa que se me ocurra, la función y igual. La función base, por ejemplo, 2/3 elevado a la x. Pero le voy a hacer muchas transformaciones. Por ejemplo, si me dijeran, no, es la función menos 2/3 elevado a la 3x más 5 y todo menos 4. Bueno, esta es una de las difíciles, pero te invito a que pienses cuál sería el dominio del rango de esta función. Me la acabo de inventar, pero yo ya sé que el dominio son todos los reales y que el rango es desde menos infinito hasta menos 4. Ya. Pero si tu profesor o profesora te pide justificación de por qué es, entonces puedes hacer lo siguiente, que es lo que haría yo. ¿Sí? Primero, aclarar que la función base es la función 2/3 elevado a la x. ¿Sí? Esa es la función base. Mira que aquí se le hicieron varias transformaciones. Una que fue el signo, 2 que fue multiplicar la x, 3 que fue sumarle 5 y 4 que fue restarle 4. 4 transformaciones, 4 cositas que se le agregaron a la función 2/3 elevado a la x. ¿Esta función qué dominio y rango tiene? La de siempre. Dominio todos los reales, rango desde 0 hasta infinito. Generalmente a mí me gusta primero hacer las transformaciones del exponente. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el dominio y el rango. O sea, por ejemplo, primero de una vez voy a hacer las dos transformaciones del exponente, que son esta de agregarle el 3 y esta de agregarle el 5. ¿Por qué? Pues porque como son transformaciones en el exponente, no cambia el dominio y el rango. O sea, de una vez le voy a agregar esos dos. O sea, voy a escribir aquí ahora la función y igual a 2/3 elevado a la 3x más 5. Yo ya sé, o espero que tú ya sepas también, que sin importar qué transformaciones se le hizo, el dominio y el rango siguen siendo el mismo. La gráfica cambia un poquito, cambia su inclinación y se va a correr en este caso hacia la izquierda un poquito, pero el dominio y el rango siguen siendo el mismo. Dominio, todos los reales y rango desde 0 hasta infinito. Seguimos justificando qué es lo que estamos haciendo. Faltan estas dos transformaciones, el signo y el menos 4. Voy a hacer primero esta, ¿sí? La del menos 4. ¿Qué es esta transformación? Es bajar la gráfica 4 unidades. Entonces, a toda esta función le voy a hacer otra transformación que es agregarle este menos 4. Voy a correr un poquito hasta arriba. Escribo esta función igualita, pero le voy a agregar otra partecita, que es el menos 4, que tiene nuestra función que queremos analizar. Esta función es esta misma, pero 4 unidades abajo. Ahí ya cambia el rango. ¿Sí? Ya el rango va a incluir este número. Dominio todos los reales, pero el rango ya no es desde 0 hasta infinito, ya es desde menos 4 hasta infinito. Última transformación, ¿sí? Porque miren que esta función ya es casi igual a la que tenemos acá, solamente falta agregarle el negativo. Entonces eso es lo que voy a hacer, la última transformación, colocarle o escribirle aquí el negativo. Entonces escribo esta igual, pero le voy a agregar el negativo. Como le agrego el negativo, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta función al agregarle el negativo? Lo que estoy haciendo es que se cae. O sea, ya no va a ser este el rango, sino va a ser todo lo contrario. Ya no va a ser desde menos 4 hasta infinito, sino va a ser desde abajo hasta menos 4. Entonces, el dominio siguen siendo todos los reales, pero el rango va a ser desde menos infinito hasta menos 4. Observen que
lo que hicimos fue encontrar el dominio y el rango de 4 funciones diferentes de forma muy sencilla. Espero que ya te haya quedado claro esta parte de dominio y rango, que ya te hayan quedado claro y hayas practicado las transformaciones. Ahora sí, con esto termina mi explicación y como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ustedes lo que van a hacer pues es lo que vimos en el video. Simplemente lo que van a hacer es observen la función y de una vez escriban dominio y rango de estas 6 funciones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, primero que todo voy a analizar las funciones en las que no cambia el dominio y el rango, ¿sí? O sea, en las que solamente se hizo cambios en el exponente. Por ejemplo, esta función solamente se le hizo cambios en el exponente, esta no, esta no, esta no y esta no. La única a la que no se le hace cambios solamente en el exponente es esta. O sea que el dominio y el rango es el normalito de cualquier función exponencial. Dominio todos los reales y rango desde 0 hasta infinito. Ahora, ¿qué pasa si la transformación es solamente que se le agregó un negativo? Como, no sé, solamente esta. En esa el único cambio fue agregarle el negativo, o sea que el rango cambia totalmente. Ya no va a ser desde menos 0 hasta infinito, desde 0 hasta infinito, sino desde menos infinito hasta 0. Todos los números negativos, que se puede escribir también como y menor que 0, los números menores que 0, ¿sí? En esta función también a la función base, que es 4 elevado a la x, aquí la función base era 5 elevado a la x y 7 elevado a la x. Aquí a la función base solamente se le hizo una transformación, se le agregó 3 a la función. En ese caso sí cambia el dominio y el rango, o más bien el rango porque el dominio nunca cambia. El rango simplemente ahora va a incluir el 3, ya no es desde 0 hasta infinito, sino desde 3 hasta infinito. Y por último estas otras en las que se hizo varias transformaciones. Empezamos con esta. Aquí se le hizo transformaciones, la base era 2 elevado a la x, perdón, 2 elevado a la x, ¿sí? Y se le hizo 3 transformaciones. Una, multiplicarla por 3 y sumarle 2 al exponente. No importa eso, casi que ni se observa para hallar el dominio y el rango, pero la importante es esta para el dominio y el rango. Se sumó 1, o sea que se subió 1. Entonces el rango es desde 1 hasta infinito. Y por último analizamos estas otras dos. A esta función, que la función base era 3 elevado a la x, se le hizo varios cambios. 1 en el exponente, 2 en el exponente, no importa para dominio y rango, pero estas otras sí importan. Ya va a incluir el número menos 4 y ahora ya no son los positivos, sino empieza desde menos infinito. Entonces, desde menos infinito hasta menos 4 sería el rango. Y por último, esta que la base sería 8 elevado a la x, se le hizo 2 cambios en el exponente, no importan, pero se le hizo un cambio que fue bajar la gráfica 2 unidades, entonces el rango ya sería desde menos 2 hasta infinito. Estoy aclarando que cuando digo bajar la gráfica, no es bajar la gráfica base, sino bajar la gráfica con todos estos otros cambios, ¿no? Porque como vimos, si vamos a graficar o vamos a analizarlo en el gráfico, hay que hacer todas las transformaciones para observar qué fue lo que sucedió con la función, ¿no? Eso ya lo vimos en el video. Ya, no era más. Muy bien por estar en esta parte del video, porque eso quiere decir que te gusta aprender bien las matemáticas y me alegra pues que supongo que es porque te gustó mi forma de explicar. Si es así, te invito a ver el curso completo para que profundices más acerca de todo lo de funciones y aquí te dejo también otros videos que te recomiendo ver. No olvides comentar, compartir este video con tus compañeros o compañeras para que les sirva al igual que a ti, darle like, suscribirte, todo lo que desees en el canal y no siendo más. Bye bye.